Hola, buenas tardes, bienvenidos nuevamente. Acá está Justicia Social otra vez en el aire, como cada martes. Bueno, para repasar las noticias de la semana, el tema política, el tema gremial, el tema educativo, que es el eje de este programa. Mi nombre es Marcela Di Stefano y estoy conduciendo con Luisa Martín. ¿Qué tal, Marcela? ¿Cómo estás? Bien, bien, ya terminando el año. Terminando el año y en la semana finalizada, la semana más difícil y complicada para el gobierno nacional. Realmente pasar este trago fue bastante complicado. Y el que se viene ahora. Y el que se viene. Pero te propongo que vayamos directamente, me parece. Sí, hoy tenemos un programa muy completo, con mucho invitado, con muchas noticias. Bueno, vamos con la cita obligada. Mi mano derecha es José López, que chupaba las medias y otras cosas. Esa es nuestra felicidad. Y la primera dice claramente, de nuestra cita obligada, Cristina no es nadie. ¿Quién lo dice? Obviamente, Elisa Carrió. Lo que habría que recordarle a Elisa Carrió es que la expresidenta estuvo 8 años en el poder, se puede decir hasta 12, que hoy, por ejemplo, estuvo en la embajada cubana llevando, digamos, el pésame a los cubanos, y ahí sí hizo declaraciones, después de haber puesto los deditos en tribunales, lo más importante, y para que Elisa Carrió se dé cuenta, plagado de periodistas. Si no es nadie, ¿por qué tantos, no? Bien, una pequeña pregunta. Cristina no convoca a la militancia, ¿verdad? No convocó a la militancia. No convocó. Igualmente, bueno, algunos se dieron cita hoy. Bueno, vamos con la segunda cita obligada de la semana. Las paritarias hay que negociarlas con la inflación del 2017. Esto quien lo dijo, ni más ni menos que el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, que ya está preparando el terreno, tratando de sembrar las bases para lo que va a ser las negociaciones del 2017. Habida cuenta que bueno, el gobierno cree que bueno, la inflación está descendiendo, que va a la baja y que el arrastre inflacionario del 2016 se va a compensar con el tema bono, el bono que se le dio a cierto sector de estatales, Luis, porque a ver, no todos lo van a recibir, así que va a haber un sector muy importante de los trabajadores que perdió alrededor de un 10% del poder adquisitivo del salario en el 2016, consecuencia de la inflación, ¿verdad? Y hay otra cita obligada que me parece que bien vale la pena porque hay que mencionarlo, ¿no? Se cierra un capítulo importante en la historia de América Latina. ¿Quién lo dijo? La dijo la canciller Malcorra, que va a ser la representante argentina en los funerales de Fidel Castro, de él se trata. Macri no va. Macri no va, porque en realidad la idea del gobierno cubano es que van a ir quienes tenían mayor afinidad con Fidel Castro, que hayan pertenecido, por ejemplo, a la Alianza Bolivariana, etcétera. Es una cuestión de fondo, pero que hace precisamente a lo que es el estilo de Cuba. ¿Qué va a pasar? Bueno, veremos, ¿no? Porque evidentemente todo está relacionado con Trump, con la posibilidad de que Cuba cambie o no cambie, y de acuerdo con eso se congela o se descongela nuevamente la relación. Bueno, perfecto. Y la última de nuestras citas obligadas es: tuvimos que ir a la justicia y nos dio la razón. Esto lo dijo el secretario general de UDOCBA, Miguel Díaz, y tiene que ver con la cautelar que le dictó, ahora vamos a hablar con él porque es uno de nuestros invitados, que le dictó la justicia a Dirección General de Escuelas, es decir, al gobierno bonaerense, por el descuento de 2 días de paro. Aparentemente tendrían que, aparentemente no, esto va a ser así, van a tener que devolver lo, digamos, retenido en concepto de días de paro. Lo que crea un precedente realmente importante. Realmente sí, fue una noticia de la semana pasada. Bueno, como te estaba diciendo, ya tenemos al invitado en piso, ¿sí? 2 invitados tenemos hoy. Así que bueno, vamos a ver. Hoy nos visita Marta Bertoldi. Es directora de escuela primaria y profesora de escuela secundaria en lengua y literatura. Acredita 33 años de labor docente en los distritos de Vicente López, San Isidro y Tigre. Su lucha por los derechos de los trabajadores de la educación se remonta a los orígenes de UDOCBA y en la actualidad ocupa el cargo de secretaria de Interior del gremio. Hoy nos visita Miguel Ángel Díaz, secretario general de UDOCBA, profesor de dibujo y pintura. Como artista plástico, recibió varios premios y menciones por sus obras. Es hincha de Racing Club. Es hincha de Racing Club. Bienvenido, Miguel. Bienvenida, Marta. ¿No? Realmente han pasado más allá de lo de Racing, ¿no? Que ha tenido un éxito importante. Si quiere hablamos del tema, pero no hace falta. Un éxito importante, ¿no? Con un 3-0 maravilloso, dicen. Pero sí es interesante y vamos a ir desarrollándolo, si te parece, Marcela, lo que ha sido este año tan difícil para la educación, ¿no? En distintos rubros, pero muy difícil.
Les proponemos, vamos a ir directamente al informe, ¿te parece? Me parece que vamos a hacerlo después de la tanda, vamos a tener un informe realmente muy completo de lo que fue este año, en lo que fue, bueno, temas paritarias, temas de declaraciones de los funcionarios, temas medidas de fuerza que desarrollaron este año. Y bueno, un compilado, digamos, para que la gente se sitúe si estaba un poquito, a lo mejor, aislada del tema educación. ¿Qué pasó en educación, sobre todo en provincia de Buenos Aires este año? Primero vamos a una tanda y después vamos a ver el informe. Un buen maestro es aquel que saca lo mejor de vos. ¿Hay algo más esperanzador que sentir que no estamos solos? El Estado tiene entre sus responsabilidades el servicio educativo y evidentemente no le interesa garantizar. Un día nos levantamos y todos sentimos que algo había cambiado. No alcanza, a los compañeros no le alcanza para vivir, pero es mucho más grave todavía porque la oferta salarial que hicieron crece el negro sobre el blanco. En febrero el sueldo de bolsillo de maestro de grado de jornada simple sería de 7.904 pesos y en julio de 9.800 pesos. ¿Cuánto gana un docente? En promedio, hoy un docente, calculale 17.000 pesos. Hay un 7% que gana 9.800 pesos trabajando un cargo que son 4 horas de clase. Los 9.800 pesos que van a cobrar los compañeros, lo van a cobrar en la primera semana de agosto. Y parte de vivir mejor es tener la tranquilidad de que las clases van a empezar. ¿Y tiene un fin en sí mismo empezar las clases o lo importante es que haya clase todo el año? Tenemos la convicción de que el reclamo de que los docentes ganan mejor es un reclamo justo, que la semana que viene y la otra y el ministro de Educación lo vuelva a convocar y sigamos trabajando para todo lo que nos tenemos pendiente, ¿no? Porque esto es un primer paso a empezar las clases. La campaña de la gobernadora se agarró la cabeza y dijo, qué barbaridad, cobran en negro los docentes de la provincia. Y lo que cobran, esto lo vamos a cambiar. Bueno, no lo cambió. Así que no me parezco a quienes gobernaron todos estos años. Qué buena noticia, qué buena noticia. Fíjate lo que hacemos los docentes de la provincia. Tenemos que salir de indigente para ver si llegamos a pobre. En este lugar nos metió este gobierno. Poniendo una cláusula de que si superaba la inflación íbamos a reabrir. Hasta el día de hoy venimos monitoreando y eso no ha sucedido. La inflación de los primeros 6 meses fue de un 27%. Muy probablemente la inflación del año sea superior al 40%, 42%. Esperábamos del gobierno provincial una propuesta salarial que recomponga y le permita hacer frente a la inflación, a nuestro salario docente. ¿A qué terrible conclusión llegamos? Que 2 de cada 3 pibes Que van en a la escuela estatal son pobres. Más de un 70%. Es más de un 70%. La evaluación ¿Para qué sirvió eso? para que nosotros sepamos, porque no lo sabemos, a dónde estamos parados. Bueno, acá el día 18 se va a evaluar en la provincia de Buenos Aires, van a evaluar. ¿Cuál va a ser la conclusión? Que la educación también fracasó, si fracasa la política. Claro. ¿Cómo no va a fracasar la educación? Cuando llegamos tampoco sabíamos la cantidad de edificios que había. Ale, yo no puedo pensar en construir más escuelas cuando tengo más o menos el 80% de las escuelas en malas condiciones. Para pasar de la dirección a la preceptoría que tenemos el pasillo que vimos hoy, con paraguas. Porque nosotros tenemos que diseñar la escuela del futuro. Hoy tenés escuela del siglo XIX, maestro del siglo XX, alumno del siglo XXI. Elegí un colegio privado porque no era la educación que yo quería para mis hijos esa. Advierto que el día de paro de mañana va a ser descontado. No hay ninguna justificación para el paro de mañana. Hemos recibido un fallo de la doctora Ventura Martínez, devolución de los días de paro del 1 y 2 de agosto. No, así como el chico se aburre, el docente tampoco está muy motivado.
¿Por qué ganamos 8.800 entonces? Para salir de indigente y tratar de llegar a ser pobre. Bueno, tenemos acá nuestros invitados, ya están tomando nota, quieren contestar. Vamos a ir desgranando todo este informe porque hay muchas cosas, hay una especie de compendio de buenas intenciones que aparentemente no quedaron plasmados en lo que es la realidad, ¿verdad? Miguel Díaz, ¿qué pasó este año? ¿Por qué se llegó a la instancia de paro? Si en febrero, cuando aparentemente se cerraron paritarias, había una cláusula de monitoreo de la inflación, había un compromiso. Bueno, precisamente porque había ese compromiso que no se cumplió, que habían anunciado un monitoreo el gobierno de la provincia, pero después no la hizo en la práctica, no convocó a paritarias, no puso los papeles. No, hoy nos encontramos con el ministro de Trabajo que dice hay que recomponer los salarios en función de la inflación supuesta del año 2017. O sea, ¿qué quiere decir eso? Borrón y cuenta nueva, muchachos, lo que perdieron, después vemos a ver cómo hacemos. Bueno, y nosotros, digamos, somos un sindicato, no somos un almacén. En Provincia de Buenos Aires bono no va a haber, eso ya está claro, ¿no? Bono no va a haber, la gobernadora todo el tiempo lo dice que no tiene un peso. Ahora, si no tiene un peso para educación, ¿para qué tiene dinero? 570.000 millones de pesos va a invertir este año la Provincia de Buenos Aires. Y usted me puede decir que no puede invertir el 28% en educación, no puede mejorar los salarios, debe hacerlo. Acá dice el ministro, 80% de las escuelas, y en esto hay que darle parte de la derecha, porque esto tiene que ver con un mal endémico de la falta de inversión que hubo en las escuelas estatales, y ahí se lleva la cucarda grande el señor gobernador anterior, ¿no? Que se llamaba Scioli, ¿no? Bueno, nosotros venimos haciendo este programa hace 2 años, así que esto que estuvimos allanando este año con estos informes que fuimos haciendo en los distritos es lo que se viene repitiendo del año pasado. Así que bueno, no le estamos achacando en este programa la culpa a este gobierno, pero evidentemente hay cosas que falta hacer. Este gobierno reconoce el 80% de problemas edilicios. A mí hay algo que me hace mucho ruido, porque yo tengo familiares docentes y sé positivamente en qué estado se encuentran y la lucha que tienen. ¿Ganan 17.000 pesos de promedio? Bueno, ojalá, porque eso es lo que dice el más ministro, o menos, ¿no? por el que vamos a luchar, Ojalá, pero todavía no. Mire, si es así, sería muy fácil de resolverlo, si es verdad. Ahora, si yo le digo el 30%, ¿usted 30% le parece mucho? ¿Le parece poco? Así nomás, ¿no? En abstracto, el 30%. ¿Sabe qué es el 30% al que me quiero referir yo? El 30% de los docentes de la provincia de Buenos Aires ganan 9.800 pesos. ¿Sabe qué significa el 30%? Es un tercio de la población. Sí, no, pero ¿saben lo que significa? 100.000 personas que viven con 9.800 pesos. Marti, ¿cómo es la composición de ese sueldo, de esos 9.800? ¿Hay una parte grande que es en negro? En realidad, el sueldo básico, que es precisamente donde se van añadiendo todas las otras sumas que tienen que ver con la antigüedad y la jerarquía, con la desfavorabilidad de acuerdo a la clasificación que tengan los establecimientos educativos, el sueldo básico es de 4.800 pesos. Ese es el salario real. ¿Y eso en qué lo perjudica al Cuando DOCBA tiene una lucha histórica cuando hablamos del blanqueo salarial, estamos hablando de que la provincia, entre tantos incumplimientos, incumple con el artículo 31 de la ley que regula nuestra actividad, que es el Estatuto del Docente, que dice claramente cómo se desglosa el salario de los docentes. De hecho, las sumas estas remunerativas, que suelen ser siempre muy tramposas porque las sacan y las ponen de acuerdo a las circunstancias, los momentos, y cómo les dan las sumas a ellos, a los funcionarios, que de una forma u otra se hacen cómplices de esta situación de que paguen a los docentes en negro. ¿Cree que va a haber una embestida contra el estatuto docente ahora que lo nombra? Porque se está hablando, el presidente está hablando de los convenios colectivos. Siempre la hay. Que hay que cambiarlo. Mirá, la embestida está en la práctica, porque si a vos te pagan de otra forma que lo dice el estatuto, si a vos te pagan el 60% de tu salario negro, la embestida ya está en la práctica. Si las condiciones laborales, porque para nosotros son condiciones laborales los edificios, es donde vamos a trabajar, pero para los pibes son condiciones para aprender. Entonces también está en la práctica, no hay condiciones laborales y hay salarios en negro. Así que
¿Qué estatuto? Y hay algo que... ¿Cuánto fue en porcentaje el aumento que se dio este año, en 2016? Y hay que desglosar, porque una parte es el 28% para la parte en blanco, el 34% en la parte en negro, que no se suman, no es que se suman ellas, que sí que en alguna parte un poco más blanco, en otra parte un poco más negro. Ya estamos hablando. En síntesis lo que dijo Marta, 4.800, de los 9.800 pesos, 4.800 están en blanco, el resto es en negro. Pero yo acabo de escuchar en el informe a la gobernadora que dijo que monitoreó y se dio cuenta de que para paritarias no había superado la inflación, y la inflación estimada, bueno, ya está sumada, es de 42%. Claro, bueno, entonces... ¿Qué pasa con ese 10? Me parece que tienen un afán de monitoreo. Pero me parece que por un lado el ministro habla de monitoreo ha sido un afán, sí. Por un lado el ministro habla de monitorear determinadas circunstancias de cómo los docentes estamos enseñando en las escuelas de la provincia, y por otro lado la gobernadora que habla de monitorear los procesos inflacionarios en la provincia de Buenos Aires. Los docentes en realidad monitoreamos todos los días cuando vamos al supermercado, y esto es nuestro mejor monitoreo. ¿Hasta dónde alcanza nuestro salario y cuántas horas por día tenemos que trabajar para llegar a tener un salario que nos permita acceder a mínimas cosas? Porque no estamos hablando de vidas suntuarias ni compra de objetos suntuarios, estamos hablando de mínimo, llenar la canasta familiar. Hoy tenemos que tener presente también que que es un gremio que está integrado por mayoría de mujeres, son muchas las compañeras que son sostén de familia y cuyo sueldo es el único ingreso adentro del grupo familiar. Entonces, cuando este ministro habla del monitoreo, sería importante y necesario que monitoreen qué condiciones viven los maestros de la provincia de Buenos Aires. Me parece correcto tomar diagnósticos y tomar en cuenta todas las circunstancias en que nosotros nos desempeñamos. Pero, a ver, ¿qué es este monitoreo que le arroja como resultado que las escuelas son del siglo XIX? Eso, ¿qué pasa con esas declaraciones? ¿Qué tienen para decir los docentes con respecto a que son docentes del siglo XX y los alumnos del siglo XXI? En principio son absolutamente ofensivas y además son rayanas con la falta de reconocimientos que tienen con sus políticas, con la falta de reconocimiento a nuestra labor. Los sueldos, de una forma u otra, lo que están indicando es la valoración que tienen los funcionarios sobre la educación en la provincia de Buenos Aires. Si nuestra tarea es una tarea que requiere títulos docentes, un trabajo calificado, debieran monitorear en qué condiciones lo estamos haciendo. Y cuando hablan de docentes del siglo XX, la pregunta que me gustaría hacerle al ministro es si del siglo XX está hablando de los insumos que utilizamos para enseñar, de las condiciones en las que estamos enseñando en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, o está hablando de los contenidos el ministro. Porque si es de los contenidos, el ministro tiene que saber que es de su responsabilidad entera, porque para eso es un ministro de Educación, la formación que nosotros los docentes adquirimos en los institutos superiores de formación docente, que también dependen de este mismo ministro que están afecto a los monitoreos. Pero con lo que hay que terminar es con el discurso histérico, ¿no? Porque acá en la Argentina venimos escuchando todo el tiempo que los pibes no saben nada, ¿no? Que no tienen comprensión de texto, que fracasan, que están los ni. Ahora resulta que los pibes son del siglo XXI y nosotros del siglo XX. La verdad no tiene ni pie ni cabeza, no tiene sostén esa posición. El problema es que tenemos dirigentes del siglo XVII que quieren atrasar 3 siglos y nos quieren llevar a ser siervo de la gleba, ¿no? Yo te convencía que este programa lo escuchan bastante desde el poder. Tuvimos un programa especial sobre el tema comedores y al poco tiempo aparecieron anuncios con respecto a comedores. ¿Cómo han sido tomados? ¿Le parece que alcanzan? Acá han venido especialistas del CIPEC, ha venido Daniel Arroyo que comentó que cada vez se consume menos leche. Juan Carr dijo estos días que a los comedores comunitarios están cayendo entre 2 y 3 veces más de personas. A ver, hay una pobreza que está creciendo, que lo hemos visto este año puesta en números. ¿Qué pasa con eso? ¿Alcanza con estos anuncios? Mira, respecto a los comedores escolares, obviamente que la matrícula aumentó de manera sideral en cada una de las escuelas. Pero además es preocupante también la calidad de la comida que reciben los chicos en esos comedores.
Calorías vacías, ayer, nos decían. Estaba mirando precisamente parte del menú que está llegando para las escuelas de verano. Sí, recién hablábamos. Que en realidad deberían ser comedores de verano, porque de escuelas son muy pocas las actividades que se hacen, sino la escuela está funcionando nuevamente como un contenedor social frente a la situación de hambre que puedan tener los alumnos. Era asombroso el menú, escuelas que no están preparadas ni condicionadas para el calor, tampoco para el frío, obviamente. 2 días seguidos fideos, 42 grados y 2 días seguidos los docentes, que tenemos que hacer obviamente de mozos, porque no hay personal para que sirvan los platos de comida a los alumnos que llegan adentro de las escuelas. Está claro. Y entonces estas son las condiciones que yo le sugiero al ministro que monitoree. Que debe monitorear. Claro. Hablando de monitorear. Y conocer las escuelas, y conocerlas de fondo, y conocer cuánto hacen de esfuerzo los docentes para llevar a cabo la tarea que llevan. Yo creo que hay un episodio que cambió de alguna manera parte de la historia de las amenazas permanentes y de las cuestiones de relación entre gobierno y gremios, que es la decisión de la jueza Ventura Martínez de haber reconocido que hay que pagar los días. Bueno, eso algo sí. que ustedes lo hicieron como una lucha muy particular. Mire, lo grave es que del otro gobierno, como no podían resolver el problema salarial docente, lo que hicieron, docentes y estatales, se reunieron todos los ministros, hicieron una ordenanza, un convenio, un acuerdo de ministros, y resolvieron hacer en la práctica una ley. Entonces, día que se para, día que se descuenta. ¿Se acuerda la frase esa de... Sí, ¿no? Ramal que cierra. Bueno, entonces agarraron y ellos dijeron, nosotros somos el Estado, los ministros somos el Estado. O sea, esto viene de arrastre, esta política Sí. de contar los Pero días. también lo aplica el gobierno de la provincia. Ahora, si hay una medida de fuerza, si hay un conflicto, ¿qué tiene que hacer la patronal? Llamar a través del Ministerio de Trabajo, conciliar, o si no, declararla ilegal. No la declaran ilegal, no concilian, no hacen nada, pero va a descuento. Bueno, ahora la justicia falló a favor de los docentes. ¿Y qué perspectiva se abre ahora con las paritarias del año que viene? ¿Este fallo va a entrar a jugar también? Por supuesto, porque la lucha no es solamente medida de fuerza, marcha, sino también es la lucha judicial. Y entonces nosotros vamos a seguir todas las acciones, lo hacemos en forma paralela, la lucha judicial, porque mire, hoy yo el otro día escuchaba a un ex ministro diciendo, no, estos tipos no saben, se creen que son el Estado. Y yo no le dije que él cuando estuvo en el gobierno también se creía que era el Estado, ¿no? Entonces el richelismo permanente de los funcionarios hace que después tengan problemas, porque después tienen que ir por varios tribunales, porque se pasaron de su cargo, ¿no? ¿Lo llamaron este año después de, por lo menos estos últimos días después del fallo, han tenido algún llamado del gobierno? No. Poco diálogo este año, ¿no? No, el ninguneo es permanente. Lo que no me gusta no existe. Así, la prensa se olvidó el 17 de octubre, por ejemplo, ¿no? Para un ejemplo claro. Que sí que cuando había 1 millón de personas en la calle, la prensa no lo quiso poner. Bueno, esto es la práctica en la Argentina, desgraciadamente, es permanente. Por eso cuando dicen la grieta acá en este país existió siempre, no fue un invento de Cristina, fue un invento de la Argentina, ¿no? Y hablando de Cristina, yendo nuevamente al tema salarial, es decir, la política salarial actual, ¿se parece a la anterior? Es igual. ¿Es igual? Es igual. ¿No han, entre comillas, cambiado nada? El pícaro, el periodista. No ha cambiado. No, lo que se está profundizando, porque volvemos a decir, teníamos de nuestra composición salarial un 55% de nuestro salario estaba en negro, ahora es el 60%, que sí que cambió para peor, o se profundizó, digamos, para ser más exacto en el discurso, ¿no? Bueno, les vamos a agradecer a nuestros invitados porque vamos a tener una despedida un poquito más larga porque nos vamos a despedir hasta el año que viene. Sí. Así que gracias Miguel Díaz por haber estado acá con nosotros, gracias Marta. Realmente hemos intentado poner todo este año, todos estos programas de este ciclo, el tema educativo en el centro de la escena, así que tenemos muchos agradecimientos para estar y no me quiero olvidar de nadie. Y yo quiero decir algo muy breve antes. Sí. Mucha gente que ha visto el programa dice, pero ustedes son críticos. Y yo le digo que la noticia es el avión que se cae, no el avión que sigue, ¿no? Pero de todas maneras hay 50.000 aviones volando. Dejemos eso que es un apotegma periodístico. Pero lo importante es que la crítica forma, la crítica hace pensar
y a lo mejor da la posibilidad de que haya algún cambio, nuevamente digo la palabra cambio. Y el que quiere ir al archivo verá que el año pasado hacíamos críticas muy similares y apuntábamos a las mismas cosas. Bueno, hablando de agradecimientos, Luis, no nos podemos olvidar de nadie. Exacto. Arranquemos con nuestro equipo de exteriores, con la productora IDEA, que han hecho unos informes realmente excelentes, han ido a todos los distritos, han recogido realmente imágenes que la gente ni imaginaba que podían tener a su alcance mirando simplemente la televisión. Así que bueno, productora IDEA, los camarógrafos de todo ese y a equipo. los lugares más remotos, ¿no? Sí, gente con de islas, dificultades escuelas reales para ir hasta ahí. Increíble, la verdad, un orgullo haber trabajado en este programa con esos informes que fueron realmente la perla, con lo que la gente se quedaba al final del programa. Le quiero agradecer a nuestra productora general, Adriana Monge, le pido por favor que venga. No le gusta salir mucho en cámara, pero va a venir igual. Una luchadora incansable por los derechos de los docentes que se rompe el alma todas las semanas para brindar este programa que tanto nos ha conformado. A Anabela Piacum, nuestra productora asistente de producción, que este año se sumó al equipo, realmente una chica brillante, ha trabajado muchísimo con nosotros. Le queremos agradecer al canal Metro, que nos ha aceptado, nos ha brindado este espacio, estamos muy cómodos trabajando acá. Por supuesto, a UDOCBA, el gremio docente de la provincia de Buenos Aires, a los docentes afiliados a UDOCBA que creen que este programa vale la pena y que han confiado en nosotros para poder, digamos, en algún punto conducirlo y poder mostrar las cosas que queríamos mostrar, que fue poner en eje nuevamente otro año más el tema educativo. Lo hicimos a través de los invitados que vinieron, a los que también les agradecemos, porque a lo mejor no eran del palo educativo, como se dice en criollo. Pero siempre salió el tema de la educación. Tal cual, se han brindado y han explorado y han analizado y debatido el tema educativo semana tras semana. ¿Me olvido de alguien? Para agradecer, creo que estamos todos. Y un gran equipo de la gente de este estudio, ¿no? Con los camarógrafos y todos los técnicos que realmente, como siempre, desde hace tantos años, nos vienen acompañando y haciendo un trabajo realmente excelente. Por supuesto, y a los televidentes que nos siguieron semana tras semana, en tiempo real o en tiempo diferido, vía redes sociales, y bueno, a los docentes que sostienen la escuela pública y que hemos tratado de reflejar su trabajo, a los alumnos y a los docentes que semana tras semana han sido el objeto de nuestro programa. Gracias a todos, nos vemos quizás el año que viene, así que bueno, gracias.